En la casa de Dios. Con esta alegría les invito a que invoquemos el nombre del Señor. Por favor, cierren sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu Hijo Javier ha escuchado tu voz. Te rogamos que lo ayudes todos los días, estés a su lado y lo bendigas, que lo fructifiques y permite, Señor, que Él hoy, al tomar la decisión de abandonar al mundo, pueda tomarse fuertemente de Cristo Jesús. Condúcelo con fidelidad y llévalo contigo a la patria celestial, porque ha tomado esta decisión como ministro de tu evangelio. Lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de los Romanos. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos 10, versículos 14 y 15. Y dice: pero ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Pueden tomar asiento, hermanos. Sí. Quiero pedirle a todos nuestros hermanos que esta mañana se levantaron al llamado del Señor para ser bautizados, que al final del servicio se esperen aquí del lado derecho con el pastor Abraham Medina. También quiero, aunque ustedes ya conocen al pastor Samuel Díaz, presentarlo esta mañana. Él tiene el pan espiritual. Bienvenido, pastor, su tiempo. Feliz sábado para todos. Que la paz de Dios pueda sobreabundar en cada uno de nosotros. Hay una hermosa frase que dice un departamental de jóvenes allá en nuestra Cuba, y es: Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. A ver, yo digo la primera parte y ustedes responden la segunda. Dios es bueno en todo tiempo. Así es, gracias a Dios, allá en Cuba, el país donde nací, donde laboro, donde vivo, diariamente podemos decir que Dios es bueno en todo tiempo. Porque a pesar de las circunstancias en las cuales vivimos, vemos cómo la obra de Dios crece, se multiplica, y cómo nuestros hermanos se mantienen siempre fieles y constantes en esta bendita esperanza que han abrazado. ¿Cuánto quieren alabar el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dicen los especialistas en medicina que las enfermedades de la piel se consideran como las enfermedades de los ricos, por lo caro que son los medicamentos para su tratamiento y por el largo tiempo que duran esos tratamientos. Son muy costosos. Y en tiempos bíblicos y en tierras bíblicas había una enfermedad que era temida por todos. Es la enfermedad conocida como la lepra. Por supuesto, una afección de la piel. Cuando uno lee Levíticos 13 y Levíticos 14, había tanta preocupación por la lepra que Dios dejó estipulado ahí en sus leyes levíticas todo el procedimiento que debía llevar el sacerdote para certificar que una persona pudiese estar en cuarentena y no infectar a la población completa de Israel. Y según los estudios médicos, no todas las descripciones que se dan ahí tienen que ver con la lepra. Dice que hay algunas descripciones que tienen que ver con afecciones cutáneas como la psoriasis, algunas como la sarna, conocida también como escabiosis, algunos son algunos tipos de hongos, de úlceras o el vitiligo.
Pero una de las que mayor importancia le da ahí en Levíticos 3 y 14 es específicamente por su importancia y por lo extraordinaria de esta enfermedad, es a la lepra. Tan temida era la lepra que en aquellos tiempos se le conocía a esta enfermedad como dedo de Dios. Porque la persona que era afectada por la lepra era reconocida como que Dios lo había afectado. Algo malo has hecho, algún pecado tienes. Por lo tanto, Dios te castigó, te apuntó con su dedo, te juzgó Dios. Así que toda persona que se veía de buenas a primera afectado con la lepra sabía que estaba siendo señalada, que era un proscrito y que no podía vivir junto con la comunidad. Actualmente se conoce esa enfermedad que es transmitida por el bacilo de Hansen, y por eso también a los leprosos se le conoce como hansenianos. Este bacilo es típico de lugares donde hay mucha suciedad, donde hay insalubridad, países, poblaciones, regiones, repartos de las ciudades en los cuales no hay un buen tratamiento de la salubridad, pues ahí pupula mucho ese tipo de bacilo. Lugares donde no hay un buen tratamiento para las aguas negras, las aguas albañales, lugares donde las comunidades casi conviven con los desperdicios que produce la misma comunidad, donde algunas veces hasta los desperdicios son la fuente de trabajo, de sustento, donde buscan retazos para sobrevivir. Pues ahí es donde generalmente, en medio de esas suciedades, de esa insalubridad, donde ahí germina ese bacilo de Hansen. Algunos han dicho de que la lepra no es tanto una enfermedad como una suciedad. De ahí que una persona que está leprosa es una persona que está sucia. Y es por eso que los tratamientos que se dan aún modernamente a las personas leprosas tienen que ver con drogas que le ayudan a la desinfectación, a la limpieza, a la purificación de su cuerpo. ¿Recuerdan el caso de Naamán? Segundo de Reyes, capítulo 5. ¿Cuál fue el tratamiento que le mandó Eliseo a Naamán? Ve y báñate ¿cuántas veces en el río Jordán? 7 veces. Y sabes que no le gustó mucho esa encomienda a Naamán. Y él gritó, ¿qué cosa? Pero ven acá, aquí en Siria no está Abán y Farfar, mejores ríos que allá que el Jordán. Y saben que en verdad la topografía de Siria permitía que los ríos Abán y Farfar fueran ríos límpidos. Porque la topografía es un tipo de topografía conocida como topografía cársica, donde los ríos corren sobre un lecho pedregoso, por tanto sus aguas son límpidas. Pero el río Jordán, su curso es sobre tierra arcillosa. Por lo tanto, cuando el río Jordán crece y cuando corre, ¿qué pasa? ¿Cómo es el agua del Jordán? Es oscura, es sucia. Así que dijo Naamán, pero ven acá, si aquí tengo ríos límpidos, bien blanquecinos, ¿cómo tengo que ir ahí tan lejos para meterme en un río asqueroso y sucio? Pero queridos hermanos, cuando Dios te dice, ve allí y haz esto, ¿qué tenemos que hacer? Ve allá, porque la receta de Dios es una receta infalible para su honra y gloria. ¿Amén con eso? Aleluya, gloria al nombre de Dios. Pues así fue. Naamán fue, se bañó una vez, se bañó segunda vez, nada. Pero la séptima vez, como dice el relato ahí, de su piel era como a la de un niño, límpida. Les invito a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y vamos a ver un caso de uno de los primeros milagros que Cristo hizo cuando inició su ministerio, y de él trataremos de extraer todas aquellas enseñanzas, o por lo menos un buen grupo de enseñanzas, que nos puedan indicar qué es lo que quiere Dios para su iglesia, para ti específicamente, para mí, en el día de hoy. Leemos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Ustedes siguen con sus vistas. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, ¿y qué hizo? Y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó como limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo,
mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Indefectiblemente estamos hablando aquí acerca de una enfermedad extraordinaria. La lepra, según la literatura médica, se cataloga en 3 fases o 3 estadios. La primera fase se le conoce como lepra benigna. Generalmente en esta fase la persona está infectada con el bacilo de Hansen, pero todavía no han aparecido en su piel los síntomas externos que hacen que la persona acuda al médico. O sea que generalmente cuando una persona está en el estadio de la lepra benigna, seguramente llegará al segundo estadio porque no se cuida, porque no sabe que está infectado con el bacilo. Y entonces llega al segundo estadio conocido como lepra intermedia. Cuando está ya en este estadio, comienzan a aparecer los primeros síntomas. Uno de ellos es alguna mancha blanquecina en la piel. Esta mancha blanquecina se extiende paulatinamente y entonces comienza esa parte afectada a ponerse un poco blanquecina. El vello también se pone blanquecino y comienzan a aparecer escamosidades en ella. Esos son los primeros síntomas. Y generalmente cuando una persona llega a este estadio, si no se atiende a tiempo, casi seguro que va a llegar al tercer estadio, y es conocido como lepromatosa. Cuando una persona está en lepromatosa, ya es un estado bastante asqueroso en que llega esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esas llagas comienzan a extenderse. Y no solamente a extenderse, sino que entonces comienzan a abrirse esas escamosidades y a salir un pus sanguinolento, violáceo, verdoso, grisáceo, que tiene un hedor insoportable. Otra de las características es que la lepra comienza a aparecer generalmente en las partes más frías del organismo. A ver, cuando hace frío, ¿cuáles son las partes del cuerpo que primeramente se nos congelan? Las manos, los pies, las orejas, la puntita. Bueno, las partes donde le es más difícil al sistema mantener el flujo sanguíneo y mantenerlo caliente. Pues precisamente ahí, graben eso, por donde comienza primeramente, generalmente, por las zonas más frías del organismo. Una de las características también que tiene la lepra, juntamente con esta afección de la piel, es que en su estado de lepromatosa comienza a reabsorber el calcio de los huesos, cuando está en un estado bien avanzado. De tal forma que a muchos de los leprosos han muerto siendo una masa informe ahí tirado en sus lechos. Se dan cuenta que sus huesos largos pueden ser doblados porque ya han perdido esa fortaleza que le da el calcio. También la putrefacción de los tejidos hace que sean cortados muchas terminaciones nerviosas. Por lo tanto, la insensibilidad es parte también de un estado avanzado de la lepromatosa. De ahí que una persona que está con este estado puede no sentir tanto frío, ni sentir calor, no darse cuenta si está rozando con algo filoso o puntiagudo, y es fácil que se hiera, porque ha perdido mucho el sentido de la sensibilidad en el tacto. Pero también tiene algún tipo de reacciones gregarias, o sea, la forma en que se relaciona la persona leprosa. Y se ha comprobado que los leprosos se buscan unos a otros y forman entonces guetos, comunidades, en las cuales todos son leprosos. Pero hay algo importante en la palabra de Dios, y es que en la palabra de Dios, a esta enfermedad extraordinaria física, se le compara también con una enfermedad extraordinaria, pero de corte espiritual. Y es a la que le llamamos el pecado. Y sabe que el pecado tiene las mismas características descritas en la palabra de Dios con el desarrollo de una lepra. El pecado comienza no por grandes hechos pecaminosos. Generalmente un pecador comienza ¿por qué? Un simple hecho. Por la parte espiritual más débil que tenga, por la parte más fría que tenga. En el momento más frío que tenga, ahí comienza precisamente la lepra. Un ladrón no comienza robando o asaltando un banco. Primeramente él roba 5 pesos a la madre, a un tío, al padre, y después entonces acostumbrado, pues no se satisface y es capaz de asaltar un banco.
Una prostituta primeramente le aceptó un guiño de ojo a una persona malinteresada y después entonces se convirtió en prostituta. O sea que la vida de pecado comienza en momentos bien débiles, bien fríos de la vida espiritual. Y avanzan y generalmente llegan a infectar el cuerpo entero sin que ya entonces pueda haber algún tipo de solución. Y sabe, todos nosotros, absolutamente todos, en algún momento fuimos leprosos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Justo no hay ni a uno. Es más, sigue diciendo, me puse a buscar entre los hombres a ver quién hacía el bien, quién marcaba la diferencia y quién ponía vallado entre lo mal hecho y lo bien hecho. ¿Y qué dice? Y no lo encontré. Así que quien piense que está libre de esa lepra espiritual, no. Todos hemos, ¿qué cosa? Pecado ante los ojos de Dios. Y sabe que una de las características de la lepra como enfermedad es que es altamente contagiosa. Infecta. Y sabe que nosotros somos pecadores, leprosos espirituales por contagio. Porque nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12 en lo adelante, que el pecado entró por ¿cuántas personas? Por uno. Y por esa persona pasó ¿a quién? A todos los hombres. O sea, fuimos contagiados. Entramos en contacto con ese mal, con ese virus espiritual, y aquí que todos estamos infectados. Pero ahí no termina todo. Cuando el hombre tiene algún tipo de enfermedad extraordinaria, Dios también tiene alguna solución extraordinaria. Alabamos el nombre de Dios por eso. Y esa solución la tiene Dios con solo un toque. Dios tiene la solución para una enfermedad extraordinaria, un toque, pero de carácter también extraordinario. Miren esto, miren. Según se ha comprobado, estudios que se han hecho, las diferentes culturas tienen la capacidad de comunicarse a través del toque mayor o menor cantidad. Por ejemplo, allá en el Asia, las personas se tocan muy poco. Se ha comprobado que una persona en 24 horas, allá en el Asia, toca menos de una vez al día. ¿Han visto ustedes algún tipo de documental de allá, de asiático? Por ejemplo, un miembro de una familia se pasó 20 años fuera del país y a los 20 años regresa y cuando se encuentra con sus familiares, la mamá está allá a 10 metros. Dice, hola, ¿cómo está mamá? Te quiero mucho, te extrañé. ¿Pero dónde está la mamá? Allí. ¿Ves? Los ingleses tocan 1,1 en 24 horas. O sea que apenas a una persona le tocan la mano para saludarlo. Casi no se tocan. Más o menos Europa se mantiene en ese nivel. Las Américas, lo que es Latinoamérica, nuestra cultura, de la cual gozamos tan linda, el promedio en lo que es la América continental, a la cual pertenecen ustedes, el promedio es de 7 toques, más o menos, 7 toques por día. Sin embargo, hay una diferencia con la América insular, que es la mía, el Caribe. El promedio del Caribe es de 12 toques al día de promedio. Allá estoy pernoctando aquí en el cuarto que tienen aquí en el templo, y ahí hay un colega, Edgar, no sé dónde estás, Edgar. Él es de Haití, vecinos nuestros ahí en Cuba. O sea que pertenecemos a la misma cultura caribeña. Y sabes que ahí nos ponemos, los caribeños somos personas que nos reímos un poco estruendosamente, hablamos fuerte y nos tocamos mucho. Y ahí Edgar por la mañana cuando oramos, hacemos la matutina, entonces, ¿cómo está? Dios te bendiga, nos abrazamos, nos despedimos, nos damos la mano, constantemente nos tocamos. Apenas nos vemos por la noche cuando regresamos y otra vez, ¿cómo está? Después del día oramos juntos. Cuando hacemos cuento de su familia, de su país, le hago cuento de Cuba, nos reímos estruendosamente y nos damos, ¡ah, mi madre, cómo está! O sea, es una cultura del toque, la cultura caribeña. Ahora, es interesante, la cultura de Cristo Jesús es una cultura asiática. Palestina pertenece al Asia. O sea, pertenece a una cultura donde el toque no es algo típico de ellos. Pero Cristo rompió con su cultura, quebró el protocolo social. Y Cristo, desde que aparece en la Biblia, aparece tocando. Cuando fue a crear al hombre, lo tocó, lo formó, lo besó y alentó en su nariz aliento de vida. Y a partir de ahí, Dios es un Dios que está tocando constantemente. Pero cuando Dios toca, sus toques son extraordinarios. Alabamos el nombre de Dios. Algo cambia en una persona cuando Dios lo toca.
Cristo Jesús, en su ministerio, tocó a la suegra de Pedro que tenía fiebre. ¿Y qué pasó con la suegra de Pedro? Fue sanada, dice, y le servía. Tocó al ciego, fue vidente y salió a proclamarlo. Tocó a la hija de Jairo y la resucitó. Cuando Dios toca algo extraordinario, ocurre en la persona humana. Amén con eso. Pues dice aquí el relato bíblico: vino a él un leproso. Vino. ¿Cómo este leproso pudo enterarse de que Cristo Jesús podía sanar? Se me ocurre pensar que allá en el gueto, fuera de la ciudad donde vivía, llegó un leproso nuevo, recién infectado. Y comenzó una noche ahí junto a la fogata a contarle a los demás presos, a los demás leprosos. ¿Sabe qué? Antes de venir para acá, escuché a un maestro de Galilea, de allá de Nazaret, que está haciendo grandes milagros. Y sabe, vi a un cojo saltar y vi a un ciego ver. Vi cómo bendecía a los niños, vi cómo se identificaba con la gente pobre, con los desposeídos. Y comenzó a contar de las maravillas que Cristo estaba haciendo en su ministerio recién comenzado. Y este leproso, en su corazón comenzó a surgir la convicción: si fue capaz de sanar a esas personas, si yo llego hasta Cristo Jesús, seguramente a mí me sanará también. Y una noche, bien de madrugada, se escapó del gueto y salió caminando. Casi no podía porque tenía hasta sus pies vendados, pero ahí como podía atravesó caminos. Para evitar las multitudes comenzó a coger por otros caminos aún no transitados. Y allá, en la fuera de la ciudad, como acostumbraba Cristo Jesús, en lo alto de una colina vio a un señor bondadoso sentado sobre una piedra y una enorme multitud que estaba ahí escuchándolo. Lo que me llama la atención es que este leproso seguramente que decidió buscar a Cristo Jesús por el testimonio de alguien que dijo: Cristo Jesús, a todo el que llega a él, lo sana y es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero ¿saben una cosa? Que los leprosos, cuando debían de pasar cerca de donde había grupos humanos, debían de estar vociferando constantemente su suciedad. Tenían que estar gritando constantemente: ¡acáfartos! ¡acáfartos! ¿Qué significa eso? Inmundo, inmundo, inmundo. Y la gente rápidamente pues se tapaba la vista, se tapaba la nariz porque no quería oler ni ver la asquerosidad que presentaba este enfermo. Grandes dificultades tendría que saltar este leproso para poder encontrarse con Cristo Jesús. ¿Por qué? Me imagino que ese leproso llegó quizás a la parte de atrás del templo, lo que era el templo en aquel tiempo, que era una colina al aire libre. No gritó acáfartos, no gritó inmundo. Pero en Cuba sudamos mucho. Cuba es un eterno verano. Ahí el promedio es de 27 grados el año entero. Y aparte de eso, nuestros automóviles, las iglesias en Cuba caben más autos que aquí porque lo que tenemos son bicicletas. Así que usted ve 100 bicicletas parqueadas ahí. Así que sudamos mucho mientras vamos a la iglesia, a las visitas. Y también el que no tiene bicicleta pues va en transporte público. Y el transporte público en Cuba se mantiene las 24 horas, así como las horas pico en el metro, ¿verdad? Ahí todos metidos, ahí, terrible, ¿eh? Y entonces uno suda. Hay veces que otra persona subió ya sudorosa y te pegó el mal olor. Y en Cuba, cuando sentimos malos olores, tenemos un gesto siempre. Hacemos así. A ver si, seré yo que nos tocamos, a ver, ok. Así que yo me imagino, si fueran cubanos, estos que estaban ahí escuchando a Cristo Jesús, que rápidamente esos que estaban atrás no se daban cuenta que había un leproso, sintieron un mal olor, hicieron qué cosa. Y comentaron con el que estaba al lado: oye, ¿no sientes un mal olor ahí? Oye, sí. No, pero yo me bañé antes de salir para acá. ¿Qué será eso? Pero uno de ellos miró hacia atrás y ¿a quién vio? ¿A quién vio? Al leproso. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Oye, degenerado, vete de aquí, échate para allá. Hijo mío, ven, no te pegues. Me imagino que cogieron palos, piedras para tratar de impedir que siguiera avanzando este hombre. Pero habíamos dicho que la persona leprosa se torna como insensible. Así que los palos, las piedras, las vociferaciones que decían no hacían ningún tipo de mella. Su vista estaba puesta solamente en Cristo Jesús.
¿Será posible que le está hablando aquí a alguien en esta congregación que ha pasado grandes dificultades para llegar a Cristo Jesús? Lastimosamente, hay veces que cuando viene una persona leprosa espiritualmente a los pies de Cristo Jesús, a este santo lugar donde es su casa, donde se invoca su nombre, hay veces que como congregación nos convertimos en estorbos para que lleguen aquí, para que sean sanados y para que glorifiquen el nombre de Dios, lamentablemente. Pero este leproso siguió adelante. Su vista estaba puesta en Cristo Jesús. Mi meta es que me sane Cristo Jesús. Pero le faltaba todavía una barrera insalvable por llegar. ¿Quiénes estaban ahí? Los 12 apóstoles, vestidos de negro, con sus gafas oscuras, con sus intercomunicadores como agentes de seguridad, protegiendo la entrada a Cristo Jesús. Ya en otra ocasión, más adelante, Cristo tuvo que reprender a los discípulos. ¿Saben por qué? Porque venían unas madres con unos niños para que Jesús los bendijese. Pero uno de los niños que traían, el pamper lo traía sucio. Y lo ofendió. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo vas a traer a ese niño con ese pamper sucio ante el sagrado Hijo de Dios? Vete de aquí, señora. Pero otro por allá se había vomitado y tenía la ropita llena con mal olor. Pero señora, vete, baña ese libro. A ese niño póngale un perfume, póngale talquito y entonces ven a Cristo Jesús. Y otro niño venía por allá entonces con un, no sé cómo dice aquí, chipojo, un lagarto. ¿Es así? Una lagartija, ¿verdad? Saben que los niños no le tienen miedo a esas cosas y cogen lagartijas y cogen ranas. Y venía con una lagartija para regalársela a Cristo Jesús. Pero niño, vete de aquí. ¿Y qué dijo Cristo? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. Y es más, añadió, os digo que si no os volvéis